asignados. ¿Me podrías apoyar verificando eso? Parece ser que ya. Sí, ahí te escuchamos fuerte, claro, y se ve la presentación. Adelante y bienvenido, doctor Gonzalo Hachkuri. Ok, muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias por la invitación. Cuando me invitó el maestro Serrano a estar con ustedes, bueno, les dije que les iba a presentar este trabajo, que a lo mejor en un inicio parecería que no tiene relación con la cuestión de protección, de riesgos, su gestión, etcétera, pero bueno, a lo mejor al final podemos encauzarlo hacia esa perspectiva, ¿no? Lo que les voy a presentar es un proyecto de investigación que se ejecutó en el Colegio de Geografía de la UNAM, donde soy profesor, y con la organización gubernamental Oxfam en México. Lo que hicimos fue un análisis sobre la concentración de derechos de agua en México, nada más relativos a la industria y la minería. Este fue un proyecto de investigación en conjunto que terminó en llamarse como Informe Agua, ¿no? Captura política, grandes concentraciones y control de agua en México. Está disponible ahí en ese enlace. Y las personas que trabajamos están aquí enlistadas. Algunos siguen siendo profesores de la UNAM, otros están adscritos a cátedras FONACYT, otras instituciones, ¿no? Y un servidor. Bueno, nosotros lo que tratamos de hacer en este proyecto de investigación fue tratar de poner en cuestión, analizar cuál era la dimensión espacial de la desigualdad en el acceso al agua en México en el periodo de 2006 a 2018. Entonces, Oxfam tiene una campaña muy importante que ha sido promover el acceso equitativo al agua con vigilancia respecto al cumplimiento de los derechos humanos, como el derecho humano al agua y al saneamiento. Y nosotros en el Colegio de Geografía ya teníamos antecedentes de investigación respecto a la desigualdad socioespacial en torno al agua, ¿no? A la distribución del agua. Y ya había literatura suficiente, diferentes tesis, egresados con ese tema, del doctorado, por supuesto, ¿no? Y el tema aquí fue entonces analizar 4 industrias, las concesiones de 4 industrias en torno al agua: industria refresquera, cervecera, metálica activa y armadora de automóviles ligeros. Perdón, doctor. Sí. Perdón, Luis Pedraza, ¿podría por favor apagar su micrófono? Igual la gente de la coordinación y todos quien tengan encendido el micrófono. Disculpe, doctor Luis Pedraza, por favor, apague su micrófono o lo vamos a sacar. Gracias. Los hallazgos principales nos indicaron que pues, más del 90% del agua concesionada es subterránea, ¿no? En estas 4 industrias. Que algunas de estas concesiones pues entrarían en conflicto con los decretos de veda existentes en los acuíferos administrativos donde fueron otorgadas. Y que la desigualdad se manifestaba entre otros aspectos, no solamente eso, sino se manifestaba en la falta de transparencia de datos relativos a estas concesiones, ¿no? Y bueno, pues finalmente todo esto nos lleva a repensar que la gestión del agua en México sigue siendo fundamentalmente centralizada, inequitativa, autoritaria y técnico-extractiva. Bueno, ¿cómo elaboramos esta investigación? Nosotros le ponemos 3 sencillos pasos, pero en realidad nos llevó mucho tiempo discutir teóricamente los conceptos centrales para llevarla a cabo, ¿no? Como captura política, desigualdad, concentración y acumulación de agua. Cada uno de ellos tiene un debate y una discusión teórica rigurosa atrás. No es solo situación de decir captura política en el diccionario, porque ni siquiera aparece en el diccionario definida, ¿no? Entonces, hubo un debate robusto entre los integrantes del equipo de investigación. Después definimos la búsqueda de datos en bases de datos del INEGI, de CONAGUA, del INTA y de diferentes medios de comunicación, ¿no? Buscando el tema de conflictos por el agua, ¿no? Que el INTA tiene una base de datos muy interesante. Después
desarrollamos un sistema de información geográfica, ¿no?, para representar los datos desde una visión cartográfica, identificando los usuarios del agua que estudiamos, que fueron estos 4 principales industrias, en torno a lo que nos preocupaba aquí, o lo que estudiamos, que fue los derechos de agua. Bueno, ¿cómo se expresa entonces la desigualdad en el acceso al agua en México? Miren, esa es una pregunta bastante amplia, y que tiene varias respuestas, ¿no? Se puede revelar de diferentes maneras. Aquí realmente podría estar sesgado lo que voy a decir, pero es solo un punto de arranque, un punto de inicio, ¿no? En la propia Comisión Nacional del Agua en el año 2018 indicaba que la cobertura de agua, o sea, de los servicios de agua potable y de saneamiento en México, era del 94.4%. En los espacios urbanos alcanza el 97.2% y en los espacios rurales alcanzaba el 85%. Es decir, todavía en materia de la prestación de servicios de agua potable y saneamiento en el ámbito rural, todavía hay un 15% faltante. Si nos bajábamos a la lupa de los estados, veíamos que Guerrero, Oaxaca, Chiapas y Veracruz son los estados donde se presentan esos principales rezagos, ¿no? Notar, por ejemplo, que inicia Guerrero y después sigue Oaxaca, ¿no? Casi 15%, ¿no? Bueno, si esto, por ejemplo, lo vamos contrastando con otros usuarios del agua que tienen títulos de concesión y que los tienen en esos espacios, por ejemplo, Oaxaca, Chiapas, pues es bastante interesante esos contrastes, ¿no? Esas asimetrías o desigualdades. Por ejemplo, en Oaxaca encontramos que la industria cervecera, refresquera y minera para el 31 de mayo del 2019 tenía 133 concesiones vigentes. Todo el volumen sumado de esas concesiones vigentes ascendía a casi 17 millones de metros cúbicos de agua al año. En tanto, en Chiapas encontramos muchos más concesiones. Aquí encontramos 227 concesiones, incluyendo la industria automotriz, armadora, ¿no? En esa misma fecha, aunque el volumen es menor, ¿no? Cerca de 1.200.000 metros cúbicos al año, ¿no? Bueno, entiendo que a veces estas cifras son difíciles de comprender, pero para contrastar, por ejemplo, en el propio estado de Oaxaca hubo un movimiento, bueno, hay todavía, ¿no? Pero en ese momento fue un movimiento de largo tiempo, un movimiento de pueblos indígenas zapotecas en la zona de Valles Centrales de Oaxaca, en el cual también nosotros estuvimos involucrados. La coordinadora de pueblos de defensa del agua, Copuda, quienes reclamaban 8 millones de metros cúbicos a títulos amparados en diferentes títulos de concesión y que estaban ya vencidos por diferentes razones. Entonces, en realidad, ellos lo que estaban solicitando era legalizar estos 8 millones de metros cúbicos para continuar con sus actividades económicas agrícolas y bajo el principio del uso, el derecho al territorio desde una perspectiva de derechos humanos, ¿no? Y de derechos indígenas, que es lo que ahora se ha venido trabajando desde los pueblos originarios, ¿no? Entonces, si comparas 8 millones contra 16 millones que tenían las 133 concesiones, pues realmente es una cantidad desigual, ¿no? Entonces, creo que hay diferentes maneras de ver la desigualdad del agua en México. Bueno, ¿qué resultados nos arrojó este estudio? ¿Qué usuario del agua acapara más volúmenes concesionados en este estudio? Bueno, nosotros encontramos, por ejemplo, iniciamos con la industria cervecera. En nuestro análisis, nosotros analizamos a estas 3 industrias, Grupo Modelo, Heineken México y Constellation Brands. Por ejemplo, en la primera, Grupo Modelo tiene 9 plantas embotelladoras. Están de distinta manera distribuidas en el país, ¿no? Algunas están en Mazatlán, Zacatecas, incluso aquí en la Ciudad de México, Tuxtepec, Guadalajara, Apán, Torreón, ¿no? El 57% de su producción se va al mercado extranjero. Heineken tiene 7 plantas embotelladoras, algunas están en Monterrey, hay una precisamente en Toluca, Orizaba, Guadalajara, y el 40% va para el mercado extranjero. Constellation Brands, 2 plantas embotelladoras, una en Coahuila y otra en Sonora, y
totalmente, toda su producción va al mercado extranjero. Bueno, los volúmenes de concesión de agua asignados a estas cerveceras están aquí detallados en esta tabla. Si se dan cuenta, de 123 puntos de extracción, ¿no? 113 corresponden a fuentes de abastecimiento de agua subterránea. Los estados en los que encontramos mayores volúmenes concesionados fueron Veracruz, con 126 millones de metros cúbicos al año, y Durango, con 22 millones de metros cúbicos al año. Si sumamos todo el volumen que tienen concesionados estas compañías, estábamos cercanos a 220 millones de metros cúbicos al año, que es casi la mitad de lo que está concesionado en los títulos de agua subterránea de los usuarios localizados en el acuífero administrativo del Valle de Toluca, que son 423 millones de metros cúbicos al año, ¿no? O sea, una mirada simple sería poder decir con esto, pero las compañías cerveceras tienen en su papel asignado la mitad de lo que correspondería solo al acuífero del Valle de Toluca. Claro está, tengo que ser bastante claro en este asunto, que estos, y reiterativo, ¿no? Que estos volúmenes son aquellos que están inscritos en los títulos de concesión. No corresponden necesariamente al volumen extraído en tiempo récord o aquel que se reporta para efectos de pagos de derechos fiscales por extracción de agua subterránea a la autoridad correspondiente. Bueno, aquí si hacemos la comparación entre las tres compañías, Heineken, Grupo Modelo y Constellation Brands, si notamos que la que tiene más agua concesionada es Grupo Modelo, con casi 50 millones de metros cúbicos al año. El punto donde se extrae más agua corresponde al municipio de Zaragoza, en Coahuila, con Constellation Brands, con cerca de 95 millones de metros cúbicos de agua subterránea, ¿no? Entonces, aquí tengo distintos volúmenes, ¿no? Distintos valores, y que me permiten, digamos, tener un comparativo respecto a quienes tienen más agua en estas industrias, ¿no? Bien, este es el mapa, entonces, donde están las embotelladoras de cerveza según nuestro análisis. Aquí, pues, creo que es bastante interesante ver cómo la mitad de ellas, o sea, la mitad de estos 18 puntos de extracción, 9 se encuentran en acuíferos que no tienen disponibilidad de agua subterránea. Ahora, en algunos casos puede ser que no tengan disponibilidad física. En otros casos es que no tienen disponibilidad, no tienen volúmenes administrativos para emitir nuevas concesiones. En otros sí hay volúmenes, que son la mitad restante, otros 9. Y creo que aquí lo más importante es rescatar es que en algunos de ellos, pues hay títulos de concesión, perdón, hay decretos de veda, ¿no? Que parecen ser que no han sido lo suficientemente efectivos. Industria refresquera. Bien, en la industria refresquera nosotros analizamos a estas 4 compañías: Coca-Cola, Pepsi Cola, Grupo Peñafiel y Pascual Bon. De la primera encontramos 54 plantas embotelladoras, de Pepsi 36, Peñafiel 4 plantas y Pascual 2 plantas embotelladoras. Las concesiones aquí realmente pues fue un trabajo mucho más tedioso, fue difícil encontrar, rastrear a las compañías refresqueras a diferencia de las cerveceras. Aquí encontramos 88 concesiones, o sea, 88 títulos de concesión registrados en el Registro Público de Derechos de Agua, 163 puntos de extracción y un volumen concesionado de 35 millones de metros cúbicos al año. Coca-Cola, por ejemplo, en Chiapas encontramos un valor muy menor, de casi 500,000 metros cúbicos al año. Grupo AGA, 3 millones de metros cúbicos. Grupo Agemex, casi 900,000 metros cúbicos de agua al año. Y Pascual, 1,5 millones de metros cúbicos al año. Casi 1 millón, ¿no? Casi 1,5 millones es lo que quiero decir. Bueno,
construir solo de Coca-Cola la estructura de la producción y venta fue bastante complicado, ¿no? Porque encontramos que tenía diferentes puntos de distribución en el territorio y esos puntos podían ser puntos de distribución comercial, no se podían confundir con plantas embotelladoras, ¿no? Entonces fue bastante tedioso encontrar esa información, pero lo cierto es que vemos que tiene toda una red en el territorio nacional en lo que refiere a plantas embotelladoras, ¿no? Aquí pues, lo más importante de rescatar es que el número más importante de las plantas, 20, están en el Bajío y en el noreste de México. Esta sería la distribución espacial, ¿no? Aquí, pues igualmente, encontramos que el total de las concesiones que analizamos, que eran un poco más de 100, 63 se encuentran en acuíferos sin disponibilidad para emisión de nuevos títulos de concesión de agua y 35 con disponibilidad, ¿no? Aquí yo pienso que en una investigación a futuro se tendría que analizar, bueno, pues cuáles las implicaciones de tener concesiones o seguir emitiendo concesiones en lugares donde hay decretos de veda preexistentes, ¿no? O donde no hay disponibilidad, ahora sí, física del agua, está comprometida, ¿no? O donde no hay títulos, no hay volúmenes más para emitir títulos de concesión. Esta solo es el mapa de las refresqueras, ¿no? Aquí, pues, lo que tratamos de hacer, nos costó mucho trabajo de tratar construir un indicador comparativo para comprender el volumen de los títulos. Encontramos, por ejemplo, que la entidad federativa que tiene más títulos de concesión en refresqueras es el Estado de México con 19 títulos, seguido de Jalisco con 12, después Nuevo León con 5 y la Ciudad de México con 8. Perdón, Nayarit tiene 10, ahí anda un número erróneo. Pero miren, de esos 19 títulos de concesión en el Estado de México, estamos pensando que equivale a 1.135.877 pipas de agua, ¿no? O sea, lo que equivaldría. Pues uno de los menores estados que tiene concesionadas las refresqueras, por ejemplo, es Sinaloa, apenas el volumen significaría 1.050 pipas, ¿no? Entonces es muy interesante, ¿no? Que luego se piensa que hay lugares donde no hay agua, pero tenemos grandes usuarios de agua, y en este caso agua subterránea, ¿no? Que es lo que venimos analizando ya desde largo tiempo. Industria armadora de automóviles ligeros. Bueno, aquí lo que encontramos es que todas las fuentes de abastecimiento corresponden a agua subterránea, que los principales volúmenes concesionados se encuentran en Guanajuato, con 3.8 millones de metros cúbicos al año, y en el Estado de México con 3.5 millones de metros cúbicos al año, ¿no? El total concesionado se podría comparar con el volumen de agua, o sea, es decir, este total que tengo aquí abajo de un poquito más de 15 millones de metros cúbicos de agua al año. Ese volumen lo podemos comparar con el total de agua subterránea concesionada en el acuífero de Polotitlán, en el Estado de México, ¿no? Pues si comparamos el volumen concesionado que tiene la industria armadora de automóviles con relación a las cerveceras y a las refresqueras, pues es un volumen muy conservador, ¿no? Bastante pequeño. Pero yo creo que no por eso deja de ser importante y de estar presente en el debate público, ¿no? Aquí, por ejemplo, ustedes pueden ver que tienen diferentes puntos de extracción. Miren, Toluca tiene 14 puntos de extracción, Tianguistengo 1, Lerma 1, Cuautitlán Izcalli 4, y los volúmenes fueron inscritos en diferentes años. Por ejemplo, ya que ustedes están o que estamos en una reunión que atañe mucho al gobierno del Estado de México, pues vean ustedes, por ejemplo, que muchos de estos volúmenes ya son
antiguos, ¿no? 96, 95, 96, y otros datan un poquito de inicio de este siglo, ¿no? En territorio mexiquense, ¿no? Y bueno, el principal usuario es agua subterránea, ¿no? Bueno, aquí están la distribución espacial de dónde están situadas estas armadoras de autos. Pues la mayoría están situadas, siento decirles, en acuíferos donde no hay disponibilidad de agua subterránea, que vuelvo a insistir, no necesariamente significa que no haya agua física, físicamente, ¿no? Sino estamos hablando de volúmenes inscritos en el REPDA. Ahora, fíjense, algo que me faltó decirles a ustedes y que no fui enfático, pero fue, ¿por qué estas industrias? ¿Por qué la industria cervecera, la industria embotelladora? ¿Por qué esas marcas o grandes compañías? ¿Y por qué estas compañías armadoras de autos ligeros? Les voy a decir sencillamente porque estamos frente a inversiones extranjeras directas, ¿no? O sea, son capitales que han estado en su mayoría pues amparados al Tratado de Libre Comercio de América del Norte, hoy TEMEC, ¿no? Y que reflejan en cierta medida la política del Estado mexicano para atraer inversiones extranjeras al territorio nacional, ¿no? Lo que nosotros estamos tratando de transparentar aquí es qué costo ambiental, qué costo social, qué costo económico y, perdón. Continúo. Pienso que las preguntas quizás ya estoy por terminar. Una disculpa. Pienso entonces que esto es parte de este programa de transparencia y de democracia en los datos, ¿no? Bueno, la industria de la minería metalmecánica, ¿no? Que es bastante interesante también. El Servicio Geológico Mexicano nos informaba, para cuando estamos elaborando este proyecto de investigación, que en México existían 3.731 proyectos mineros hasta el 2019 de minería metálica y no metálica. En 2018 estaban activos 81 proyectos de minería metálica, ¿no? Básicamente estaban situados en Zacatecas, en Durango, en Colima. Las principales minas Peñasquitos, Andimas, Peña Colorada, con diferentes volúmenes. Aquí notar, por ejemplo, que los volúmenes ya son semejantes a los que tienen las cerveceras, ¿no? Vean, por ejemplo, Zacatecas, Peñasquito, con casi 50 millones de metros cúbicos al año. Después, Durango, Sandimas con casi 30, Peña Colorado con casi 8 millones de metros cúbicos, ¿no? Para extraer diferentes minerales, ¿no? Oro, plata, plomo, cobre, zinc, ¿no? La producción, pues, casi siempre va en aumento. Vean, en Zacatecas, para el 2017, 15,000 toneladas de oro, 684,000 kilos de plata, y aumentando para del 2006 al 2017, y luego al 2018 bajó un poco el porcentaje, el número real de extracción, ¿no? En realidad, si lo vemos desde una visión nacional, las concesiones mineras vigentes suman cerca de 20 millones de hectáreas, ¿no? En todo el país. 24,000 concesiones, pero estas son mineras, no de agua. Notar, por ejemplo, que en el Estado de México encontramos 234 concesiones mineras y una superficie de 161,175 hectáreas, ¿no? Y pues los principales estados con concesiones mineras están en el norte, ¿no? Sonora, 18%, Durango, 14%, Chihuahua, 13%, Zacatecas, 9% y Coahuila, 8%. Las concesiones mineras con vigencia mayor igual, con una vigencia mayor o igual a 50 años, están plasmadas aquí. La mayoría se concentran en Chihuahua con el 27%, después Durango con el 17%, Zacatecas con el 10% y Guerrero con el 8%, por ejemplo, ¿no?
Notar que en el Estado de México hay 4 personas físicas con este tipo de concesiones mayores a 50 años, ¿no? Y las concesiones ahora sí de agua otorgadas a estas empresas mineras es un volumen bastante altísimo, ¿no? También semejante a las cerveceras. Yo les decía, esta agua concesionada a estas mineras asciende a 566 millones de metros cúbicos al año, ¿no? Vuelvo a repetir, ¿no? Si quieren, me regreso un poco, son 81 proyectos de minería metálica, ¿no? Los que estamos aquí analizando realmente y que refieren a estos títulos, ¿no? Entonces, aquí, por ejemplo, también lo que hicimos, pues, es tratar de coincidir con número de pipas. Por ejemplo, Minero México tendría concesionadas 41.670.900 pipas, ¿no? ArcelorMittal, 935.611 pipas. Torex Gold Resource, 1.202.152 pipas, ¿no? De acuerdo con el volumen que tienen inscrito en el REBDA. Quizás el número de pipas puede parecer interesante cuando lo estás tratando de cruzar, si pensamos en la falta de servicios de agua potable y saneamiento, y que estos tienen que ser proveídos por pipas, ¿no? Pero en su conjunto, este volumen rebasa inclusive el volumen anual que entregamos a los Estados Unidos en el Río Bravo, en las 2 presas internacionales del Falcón y la Amistad, por concepto del Tratado de Aguas de 1944. Es un volumen muy importante de agua, ¿no? Y si lo ves desde la perspectiva en la que estoy planteando del Tratado de Libre Comercio de América del Norte, a partir de estas inversiones extranjeras directas, bueno, pues parece ser que México, dicho de otro modo, es un gran productor de agua para las grandes compañías transnacionales. Bueno, esto ha producido conflictos por el agua. ¿Cómo los aspectos técnicos y jurídicos son claves para comprender entonces esta inequidad hídrica? En este mapa, pues lo que tratamos de construir es una visión nacional sobre los conflictos por el agua en México. Fue bastante complejo, soy franco, se revisaron diferentes conflictos por el agua. Ustedes han de saber que la mayoría de los conflictos por el agua pues se publican en los medios de comunicación, ¿no? Entonces tuvimos que rastrear muchos medios de comunicación. A veces nos quedan debiendo mucho los especialistas comunicólogos, ¿no? Y bueno, al final de cuentas, pues esto fue lo que nos salió, ¿no? Tenemos conflictos donde el agua es el principal actor, ¿no? Pero con diferentes actividades económicas, turismo, fracking, inmobiliarias, abasto, hidroeléctrica, presas, automotrices, refresqueras, inclusive conflictos por el control de manantiales, ¿no? Minas, trasvases, pozos, contaminación. Vean cómo en el centro del país se concentra, hay esa tendencia, ¿no? A concentrar este tipo de conflictos. Aquí un poco, si observan en el mapa de la Ciudad de México, se alcanza a ver un poco el Estado de México, ¿no? Y aparece conflictos por presas y parece ser que no alcanzó a distinguir ese símbolo aquí, trasvase, ¿no? Un trasvase también, ¿no? Entre otros, pero también puede haber conflictos por manantiales, por minas y por pozos, ¿no? De acuerdo a lo que encontramos en el Estado de México. Bueno, conflictos por sector asociados, ¿no? Si ustedes ven el Estado de México, lo que encontramos fue conflictos por minas, cerveceras, refresqueras y armadoras, ¿no? Si son, digamos, más de 34 conflictos por automotrices a nivel nacional, más de 27 conflictos por refresqueras, más de 18 conflictos por cerveceras y más de 29 conflictos por minas en todo el país, ¿no? Y en el Estado de México, aquí revisando rápido, encontramos un conflicto por minas, un conflicto por cervecera y un conflicto por refresquera y uno por automotriz, ¿no? Es pues un número menor, pero aparece en el mapa. Bueno, creemos que uno de los
problemas que ha permitido esta política, pues es la forma en cómo se ha dotado de agua a los usuarios de agua subterránea en México, ¿no? A partir de la política de derechos de agua que tiene que ver con la existencia de 653 acuíferos administrativos que, quiero que quede claro, son acuíferos administrativos, no son formaciones geológicas como tal. Difícilmente coinciden con formaciones geológicas y son polígonos convencionales, definidos convencionalmente por la autoridad. Así está la definición en la Ley de Aguas Nacionales, ¿no? Entonces, bueno, quizás esto, si están discutiendo ustedes gestión de riesgos, etcétera, mucho cuidado con el concepto acuífero, ¿no? O sea, estás aludiendo al acuífero, es un acuífero administrativo, y más si es de la Comisión Nacional del Agua. Entonces, ahí tienes que ver en la hidrogeología cuál es la, digamos, qué es lo que dice la literatura o los atlas de riesgos sobre los acuíferos como formaciones geológicas, ¿no? Ahí en ello se aplica el balance hídrico en la norma 011 con agua y aparecen estos datos de disponibilidad del agua, ¿no? Donde se han establecido diferentes ordenamientos legales como vedas, zonas reglamentadas, zonas de reserva, etcétera, pero que no aparecen en realidad, pues, por ejemplo, en las vedas, ¿no? Ser lo suficientemente efectivas para conservar el agua, ¿no? Y evitar pues problemas, riesgos a futuro, ¿no? Ahora en el sector hídrico se habla mucho de la seguridad hídrica, por ejemplo, para discutir este concepto, ¿no? Y que tiene que ver con la falta de agua, ¿no? Una falta de seguridad en el agua, ¿no? Entonces, es un arreglo constitucional federal del agua en México en el que tiene que ver los tres poderes federales, el ejecutivo, el legislativo, el judicial. El ejecutivo administra las aguas nacionales, coordina la programación hidráulica, el legislativo aprueba, reforma, crea nuevas leyes, las reglamenta los artículos de la Constitución, ¿no? Pero siempre en alusión a las aguas de jurisdicción federal, ¿no? Que ese es otro tema muy interesante, ¿no? Hasta dónde son las aguas de jurisdicción estatal y las federales, ¿no? Y luego finalmente, pues el Poder Judicial respondiendo a los conflictos, ¿no? Entre los concesionarios de agua, como los que tenemos aquí analizados, y el Poder Ejecutivo y otros actores, ¿no? Perdón, aquí pues bueno, lo que yo les decía es que creo que pues uno de los grandes problemas es el concepto de libre alumbramiento que está en el artículo, en el párrafo quinto del 27 constitucional, ¿no? Porque el libre alumbramiento es la base con la cual se han creado los antiguos derechos de agua subterránea en este país. Bueno, aquí pues nosotros hemos planteado rápidamente algunos conflictos. Aquí, por ejemplo, el del Estado de México en Soyaniquilpan, ¿no? Con la construcción de una embotelladora de agua, Niágara, que se llama la planta, creo que se llama el punto donde está situada la embotelladora, se llama Marco 57, el parque industrial, lo que quiero decir, y se le había concesionado 30 millones de metros cúbicos al año, con un 16% de disponibilidad de agua subterránea en ese acuífero. Sin embargo, lo que decía la gente es que el acuífero tiene el decreto de veda y que, pues, como con decreto de veda se había aprobado una concesión de esa naturaleza. Entonces, claro, pues hay una inconformidad ahí de los ciudadanos y de los ambientalistas, ¿no? Entonces, es un tema bastante interesante. Está el de la minera, el del acuífero Cedros de la Conagua, que se entregó 54.5 millones de metros cúbicos para concesionar, ¿no? Y donde se ha dicho que el estudio técnico fue pagado por la propia compañía para que se entregara la concesión de agua, ¿no? Lo que nosotros escribimos, ¿no? Sobre un acuífero administrativo en Coahuila con 10 millones de metros cúbicos, ¿no? En el cual se pretendía concesionar solo de ese acuífero 7.2 millones de metros cúbicos para llevar a cabo fracking frente a la frontera con Estados Unidos, ¿no? Ese creo que fue un proyecto que no fructificó en su momento, pero bueno, que nosotros analizamos ahí en ese artículo de investigación. Bueno, yo lo que les diría es, como dice el hidrogeólogo, este hidrogeólogo estrella máster Alfonso Rivera, 97% del agua continental físicamente accesible es subterránea. Y entonces tendríamos que pensar mucho en ella. Yo no soy capacitado, no me siento capacitado para poder decirles en concreto cómo tendría que estar en un atlas de riesgo, ¿no? Pero más bien tendríamos que pensar que si voy a replicar
lo que dice la autoridad del agua sin una visión crítica sobre el ciclo hidrológico en los atlas de riesgo, necesitamos sentarnos a revisar muchos conceptos, sobre todo, y muchas visiones del agua para que nuestros atlas de riesgo municipales y la política estatal de agua, de gestión del riesgo sea mayormente efectiva, ¿no? Bueno, pues nuestras recomendaciones, nuestras ideas, bueno, creo que no se ven por acá las recomendaciones. No, aquí está. Son una serie de ideas y propuestas que nosotros sugerimos. Nosotros sugerimos con este estudio, pues, transparencia en la información, gestionar el agua subterránea con altos estándares científicos, prohibir los mercados de agua, educar en agua subterránea y fomentar sobre todo la gestión local del agua, ¿no? Dado que estamos frente a un esquema centralizado que muchas veces pues no tiene las facultades y los presupuestos necesarios para atender las demandas locales de agua. Pues es todo por mí. Ahí está mi correo electrónico, mi Twitter, y estoy a sus órdenes y les agradezco muchísimo que me hayan escuchado y tengo algunos minutos para atender sus preguntas. Muy bien, muchísimas gracias, doctor Khachhuri. Bastante interesante los planteamientos que has hecho. Abriríamos el espacio de preguntas y respuestas, por favor. Quien quiera plantear algún cuestionamiento al doctor, favor de levantar. Muy bien, Kuro Khan, que está mandando un mensaje ahí en los grupos de Mitiga. Adelante con tu pregunta sobre la presentación, Kuro Khan. ¿Qué tal, maestro? ¿Qué tal? Mire, mi nombre es José Arturo García, soy de Protección Civil NESA. Lo único que estaba preguntando que si era posible de que pudieran reenviar la grabación de esta videoconferencia para poderlo reanalizar y ver algunos puntos objetivos que se podrían llegar a tener en ese aspecto con personal de ODAPAS o algo por el estilo, que serían los encargados ahora sí que de todas esas cuestiones de aguas aquí en NESA, o en su defecto a ver si se tiene contacto con personal de CAEM, ya que ellos tienen aquí algunas brigadas o algo por el estilo que podrían incluso interesarles en este aspecto para ver en qué pueden apoyarnos también en ese aspecto con lo del Atlas. Todas las presentaciones van a ser cargadas en el canal de YouTube del programa Mitiga. Y más allá de mandarle la presentación y de eso que lo reanalicen, yo les plantearía el tema en relación a las atlas de riesgos. Como recordarán, es importante establecer escenarios de riesgos y para ello hay que llegar a temas de peligro, de vulnerabilidad, de riesgo, y no solamente que tiene que ver con tema de aguas y en particular una u otra organización, sino también que tiene que ver con conflictos sociales, por ejemplo, que pueden tener su origen en este tipo de causas, ¿no? Como es la disponibilidad del agua o el tema de las mineras. Por ahí me gustaría que podamos aprovechar la participación y la presencia del doctor Khachhuri en estos minutos que todavía está con nosotros para hacer algún planteamiento. ¿Hay alguien que tenga algún planteamiento? De no ser así, digo, yo no entendería, no daría por, digamos, por válido de que la información que van a presentar tendrá un análisis de profundidad complejo. Creo que da suficiente lo que ha planteado el doctor Khachhuri para preguntarse qué sucede en términos de agua subterránea, qué tiene que ver esto con cambio climático, qué pasa, dice Cuautitlán, 4 concesiones, ¿cierto? Cuautitlán, en Toluca, en Santiago, son 19 concesiones en el Estado de México y ninguno de los municipios que está acá tiene dudas. Aprovechan al experto, por favor. A ver, dicen que por ahí dejaron un comentario. A ver, vamos a ver.
Dice Joaquín Rodríguez, considero que la problemática es grande y generadora distintos problemas, desde sociales como de salud e industrial. Creo que valdría la pena considerarlos en los municipios como zonas en donde tienen la falta de agua potable. Pues sí, justo de eso se trata el tema de repensar el territorio a partir de la problemática multifactorial a la que nos enfrentamos. Por ahí, adelante, Bere Quiroz. Naucalpan, adelante. Maestro, con su permiso, Javier Torres de Atizapán. A lo mejor visualizar este tema de la problemática del agua como lo maneja la gestión integral de riesgos de manera prospectiva, ¿no? Lo que nos va a generar posteriormente. Por un lado, tenemos un trastorno tanto en intensidad, en la periodicidad de las lluvias, temas de captación de uso de suelo, y por el otro lado tenemos precisamente la falta de recuperación de los mantos acuíferos, ¿no? Tenemos dos perspectivas del agua y desde el municipio no vemos políticas públicas que vayan previendo en un futuro el impacto negativo en la población, ¿no? Desde diversos ámbitos, no nada más el social, no nada más el de protección civil, sino la gran problemática que nos va a llevar. Sí, totalmente. ¿Y cómo visualizan esto, no sé, en Atizapán? ¿Cómo está considerado dentro de sus escenarios en los atlas de riesgos? De momento, el presidente municipal Pedro Rodríguez Villegas nos pidió, él aplicó una política pública de recuperación del tema del cuerpo de agua de la presa Madín. Por otro lado, el organismo operador del agua ha invertido 14 millones de pesos hasta ahorita en el tema de limpieza de barrancas, cauces naturales que captan el agua y que la llevan a la presa. Estamos tratando de desviar esas barrancas, las barrancas donde tenemos ya obra actualmente, obra privada, que están construyendo zonas habitacionales, evitar que nos sigan contaminando esos espacios de agua, ¿no? O que se generen inclusive plantas tratadoras. La Conagua está actualmente realizando un tema de una construcción de una planta tratadora. La academia, el gobierno del estado también está participando y por supuesto las acciones del gobierno municipal van enfocadas precisamente a que las cuencas se mantengan en condiciones que no se vuelvan basureros de colectores de basura en vez de agua. El tema es importante el tema que estamos trabajando con la reforestación de estas áreas para que nos permitan una mayor captación de agua, ¿no? Una absorción mayor. Pues en general es lo que estamos trabajando actualmente en tema de agua. A mí sí me permitirían agregar, porque ya solamente me quedan 4 minutos. A mí coincido con todos sus planteamientos y las preguntas que están haciendo ahí en el chat. Yo creo que, por ejemplo, una información que hemos visto en la UNAM que no se tiene, por ejemplo, es, ya hay una información, yo preguntaría, ya sabemos dónde están situados, están georreferenciados, están controlados todos los manantiales en el territorio mexiquense. Muchos manantiales son la principal fuente de abastecimiento de localidades rurales y a veces hasta de cabeceras municipales. Entonces, un riesgo ahí es, por ejemplo, que alguien atente contra la calidad del agua del manantial, ¿no? Y entonces hay que protegerlo, hay que cuidarlo, hay que estarlo monitoreando. Yo no los veo, por ejemplo, incorporados los manantiales que son fuentes de abastecimiento estratégicas de agua en los atlas de riesgo. Por ejemplo, en atlas de riesgo tampoco veo incorporado el tener vigilancia sobre los pozos. Muchas veces los pozos están cuidados por la policía, ¿no? Aquí en la Ciudad de México también lo he visto en algunos lugares del Estado de México y del Estado de Hidalgo. Algunos pozos están cercados por 4 paredes, a veces tienen alambres de púa, tienen una mini subestacioncita eléctrica, etcétera, una adaptación eléctrica porque son grandes usuarios de agua, perdón, de servicio eléctrico, etcétera, ¿no? Entonces, eso
¿Va a ser estrictamente un asunto policíaco o de qué otra manera se va a considerar como una fuente estratégica para la dotación de agua a los usuarios domésticos o público urbano, ¿no? Por ejemplo. Y este aspecto ambiental me parece importantísimo, lo que están haciendo en Presa Madín, etcétera, porque también no se tiene una claridad realmente o sea, bueno, digamos, en algunos sectores de la academia sí, pero en otros sectores más de la instrumentación de la política pública no se tiene una claridad sobre la conexión íntima entre el agua, las aguas superficiales y las aguas subterráneas. Y entonces, precisamente, algo que se tendría que incorporar en los atlas de riesgo a futuro es, considerando sobre el agua subterránea y el ciclo hidrológico, ¿dónde están las zonas de recarga? ¿Dónde están las zonas de descarga del agua subterránea natural? Que es ciertamente los manantiales. ¿Qué políticas vamos a tener de prevención de riesgo en las zonas de recarga para que no se acaben nuestras fábricas de agua? Yo con eso terminaría y bueno, les reitero mi disposición a colaborar con ustedes. Y le agradezco, por supuesto, al maestro Serrano que me haya invitado. Muchísimas gracias. No, muchísimas gracias, Gonzalo. A ti duro y a la cabeza con ese último mensaje que creo que tenemos mucha tarea en el Estado de México en cada esos manantiales, las zonas de descarga. Hay mucho trabajo por investigadores, generadores de conocimiento y queremos empezar a avanzar a hacer temas de gestión integral del riesgo. Muchísimas gracias, Gonzalo. Muchísimas gracias a todos por conectarse a este miércoles. Los esperamos mañana, tal parece. Muchísimas gracias a todos. Gracias. Gracias, hasta luego.